Imagina descubrir que existe una palabra, una única palabra, que si la pronuncias correctamente, tu vida espiritual jamás volvería a ser la misma. Pero hay un problema. Los propios maestros, que deberían enseñarte esa palabra, la mantienen en secreto. Y Eckhart Tolle no es la excepción. Durante años, me pregunté por qué algunos buscadores de la verdad avanzan rápidamente en el camino del despertar espiritual, mientras otros permanecen estancados durante décadas, leyendo los mismos libros, practicando las mismas meditaciones, siguiendo los mismos enseñamientos, hasta que descubrí algo perturbador. Existe un vocabulario oculto, palabras que cargan frecuencias específicas, palabras que, cuando se pronuncian con la intención correcta, disuelven capas de programación mental que ni siquiera sabíamos que existían. Pero ¿por qué ocultarnos esto? La respuesta te incomodará, porque si todos conocieran esas palabras, si todos tuvieran acceso a esa llave lingüística, los propios maestros perderían su posición de autoridad. Piensa en ello por un momento. Si vas a acelerar tu jornada espiritual solo conociendo las palabras correctas, ¿aún necesitarías años de retiros? ¿Libros que dicen lo mismo de formas diferentes? ¿De costosos talleres que prometen lo que una simple palabra podría entregar? Sé cómo te sientes en este momento. ¿Has tenido la sensación de que se te ha mantenido en la ignorancia? Como si hubiera algo que todos los maestros saben, pero que nadie te cuenta directamente. No estás imaginando cosas. La primera palabra prohibida que voy a revelar hoy es una que Eckhart Tolle menciona solo una vez en toda su obra. Una sola vez, escondida en medio de un párrafo aparentemente insignificante. Pero antes de decirte cuál es, necesitas entender por qué fue enterrada. Esta palabra tiene el poder de disolver instantáneamente lo que Tolle llama el velo de la mente. No gradualmente, no después de años de práctica, instantáneamente. Como una llave que encaja perfectamente en una cerradura que ni siquiera sabías que existía. Pero si te dijera esa palabra ahora, harías exactamente lo que yo hice cuando la descubrí por primera vez. ¿La rechazarías? La encontrarías demasiado simple, demasiado obvia. Es por eso que los maestros no la enseñan directamente. Saben que nuestra mente necesita estar preparada, necesita pasar por un proceso de humillación intelectual, un desprendimiento del ego. ¿Te has preguntado por qué Eckhart Tolle siempre habla de la hora, pero nunca te enseña cómo llegar realmente allí? ¿Por qué describe el estado de presencia de 1000 maneras diferentes, pero nunca te da la herramienta exacta para acceder a él? Porque la herramienta es una palabra, y esa palabra no puede venderse en libros, no puede enseñarse en talleres, solo puede susurrarse, de corazón a corazón. Como antiguos maestros hacían antes de que la espiritualidad se convirtiera en un mercado. Descubrí la primera palabra prohibida durante un momento de profunda desesperación. Llevaba 3 años estudiando a Eckhart Tolle religiosamente. Leía El poder de la hora todas las semanas. Practicaba la observación sin juicio. Trataba de mantenerme presente, pero nada sucedía. Me sentía como un actor representando el papel de una persona espiritual, repitiendo las palabras correctas, haciendo los gestos correctos, pero por dentro sabía que estaba fingiendo. Hasta que una noche, frustrado, grité al universo: ¿qué es lo que no estoy entendiendo? Y entonces, silencio. Un silencio diferente a cualquier cosa que ya había experimentado. No era la ausencia de sonido, era la presencia de algo. En ese silencio, una palabra emergió, no como un pensamiento, no como un recuerdo. Ella simplemente estaba allí, como si siempre hubiera estado allí, esperando que yo dejara de buscar para poder ser encontrada. Cuando pronuncié esa palabra por primera vez, algo se rompió dentro de mí. No fue una experiencia mística,
No vi luces, no sentí éxtasis. Fue más simple que eso. Fue como despertar de un sueño que ni siquiera sabía que estaba soñando. Y percibí algo terrible. Todos los libros que había leído, todas las horas de meditación, todas las conferencias que había asistido, eran solo preparación para este momento, para esta palabra. Pero nadie me lo dijo. Porque si me lo hubieran dicho, habría saltado todo lo demás. Habría ido directamente a la palabra. Y tal vez no estaba listo. O tal vez los propios maestros no sabían que yo podría estar listo. ¿Te has sentido subestimado espiritualmente? Como si las enseñanzas que recibes fueran una versión diluida de lo que realmente funciona? Sí, porque es exactamente lo que está sucediendo. La segunda palabra prohibida es aún más poderosa que la primera. Y Eckhart Tolle la conoce muy bien, pero nunca la enseña públicamente. ¿Sabes dónde la encontré? En una entrevista que dio en 1998, antes de hacerse famoso, antes de aprender a editar sus palabras. En esa entrevista menciona una palabra en alemán, una palabra que, según él, disuelve la ilusión del tiempo en una fracción de segundo. Pero cuando le pidieron que explicara mejor, cambió de tema. Y esa palabra nunca más apareció en ninguno de sus libros. ¿Coincidencia? Pasé 2 años buscando esa entrevista. 2 años, hasta que finalmente la encontré en una biblioteca universitaria, en una cinta de cassette polvorienta que nadie más recordaba que existía. Cuando escuché esa palabra, cuando la pronuncié por primera vez, comprendí por qué fue eliminada de las enseñanzas oficiales. Porque funciona demasiado rápido, porque corta todos los intermediarios, porque te lleva directamente a donde quieres llegar, sin pasar por las 1000 etapas que los maestros insisten en que son necesarias. ¿Pero realmente son necesarias? ¿O existen para mantenerte dependiente? ¿Para asegurarte de que sigas comprando libros, asistiendo a cursos, buscando siempre el próximo nivel de enseñanza? Sé que es difícil aceptar esta posibilidad, especialmente si tú, como yo, has colocado a Eckhart Tolle en un pedestal. Pero ¿qué pasaría si te dijera que el propio Tolle fue víctima de este sistema antes de hacerse famoso? Y si te contara que existe una tercera palabra, una palabra que aprendió de un maestro espiritual, pero que prometió nunca revelar públicamente. Una palabra que, según este maestro, es tan poderosa que puede despertar a una persona y bien puede llevarla a la locura. ¿Sientes preparado? Porque necesito advertirte algo antes de continuar. Una vez que conozcas estas palabras, una vez que las pronuncies con la intención correcta, no hay vuelta atrás. Ya no podrás fingir que no sabes. Ya no podrás esconderte tras la historia de que el camino espiritual es largo y gradual. Podrás la prueba de que existe un atajo, y esa prueba lo cambiará todo. Cambiará cómo ves los libros espirituales, cambiará cómo ves a los maestros, cambiará cómo te ves a ti mismo. ¿Estás preparado para este cambio? Porque a partir del momento en que revele la primera palabra prohibida, te convertirás en responsable de ella, te convertirás en responsable del poder que conlleva y te convertirás en responsable de decidir si la usarás o no. La decisión será enteramente tuya, pero antes de tomar esa decisión, antes de cruzar esa línea, necesitas entender exactamente lo que está en juego. Estas palabras no son solo sonidos, son llaves. Llaves para puertas que, una vez abiertas, nunca más podrán ser cerradas. Al otro lado de esas puertas, o al otro lado existe una versión de ti que los maestros prefieren que nunca conozcas. Una versión que no los necesita. Una versión que no necesita libros. Una versión que no necesita años de preparación. Una versión que simplemente sabe. ¿Estás listo para conocer esa versión de ti mismo? La primera palabra prohibida es paradójicamente simple.
Es una palabra que ya conoces, que ya has oído 1000 veces, pero que nunca has pronunciado de la forma correcta. La palabra es así, pero no como piensas, no como una confirmación, no como una conformidad. Así como aceptación absoluta del momento presente, como rendición total a lo que es. Cuando Eckhart Tolle habla de aceptar el ahora, está hablando de esta palabra. Nunca te enseña cómo pronunciarla internamente. Nunca te explica que existe una diferencia entre pensar así y sentir así. La pronunciación interna de así no es mental, es visceral. Es como si estuvieras firmando un contrato cósmico, como si le estuvieras diciendo al universo: dejo de luchar contra esto, dejo de resistir. Sea como sea, lo acepto. Pero hay una técnica específica que los maestros espirituales de tradición ancestral utilizaban. Una técnica que Tolle mencionó solo una vez, en una conversación privada que fue grabada sin su conocimiento. Cuando pronuncias así internamente, no puedes estar intentando cambiar nada. No puedes estar esperando que algo mejore. Tiene que ser una rendición genuina, como si estuvieras muriendo por la necesidad de que las cosas sean diferentes. Y cuando logras hacer esto, cuando realmente sientes la palabra así resonando en tu pecho, algo extraordinario sucede. Tu resistencia inconsciente simplemente se deshace, como hielo derritiéndose al sol. Es como si estuvieras diciendo sí con cada célula de tu cuerpo, con cada fibra de tu ser. Experimenta ahora. Cierra los ojos, respira profundo y cuando expires, pronuncia mentalmente así, como si fuera la última palabra que vas a pronunciar en la vida. ¿Lo sentiste? ¿Sentiste cómo algo se disuelve dentro de ti? No es la mente la que se relaja, es algo más profundo. Es como si una tensión que ni siquiera sabías que llevabas simplemente desaparece, pero te advertí que lo rechazarías. ¿Es solo eso? ¿Estarás pensando? ¿Una palabra que ya conocía? Es exactamente esa, rechazo, lo que te mantiene atrapado. Los maestros saben que nuestra mente siempre busca complejidad, siempre quiere algo elaborado, algo que parezca importante. Pero la verdad espiritual es vergonzosamente simple. La segunda palabra prohibida te sorprenderá aún más. Es aquí, pero no como te imaginas, no como una ubicación física. Aquí, como el único lugar donde la conciencia existe, como el punto cero de toda experiencia. Cuando pronuncias aquí internamente, estás haciendo más que localizar tu cuerpo en el espacio. Estás anclando tu conciencia en el único momento que realmente existe. Tolle habla de presencia desde hace décadas, pero nunca te enseña que la presencia tiene una palabra clave. Una palabra que cuando se pronuncia correctamente, te saca instantáneamente de la mente, pero hay un secreto dentro de ese secreto. Cuando maestros sufíes pronunciaban aquí, no solo se estaban ubicando en el espacio, estaban reconociendo que aquí es donde Dios existe, donde lo divino se manifiesta, donde lo infinito toca lo finito. Es por eso que esta palabra es tan poderosa, porque cuando realmente sientes aquí, no solo estás presente en el momento, estás presente en la eternidad. Estás tocando ese lugar donde el tiempo y el espacio se encuentran con lo que está más allá de ellos. Hay una forma específica de pronunciarla que multiplica su poder. Pronuncias aquí como si estuvieras descubriendo un tesoro, como si por primera vez en la vida realmente estuvieras viendo dónde estás, como si este aquí fuera el lugar más sagrado del universo, porque lo es. Una palabra que, cuando se pronuncia correctamente, te saca instantáneamente de la mente y te coloca exactamente donde necesitas estar. Aquí. Di ahora, pero di como si estuvieras descubriendo dónde estás por primera vez en la vida. Aquí.
como si fuera una revelación, aquí, como si fuera un milagro estar exactamente donde estás. ¿Estás empezando a entender por qué estas palabras se mantienen en secreto? Porque funcionan inmediatamente, sin preparación, sin años de práctica, sin intermediarios. Pero hay un problema mayor. Una vez que dominas estas dos palabras, una vez que aprendes a pronunciarlas con la intención correcta, percibes algo perturbador sobre toda la industria espiritual. Te cuenta de que el 90% de las enseñanzas son innecesarias, que la mayoría de los libros espirituales solo están describiendo estados que puedes acceder instantáneamente con estas palabras, que la mayoría de los maestros solo están elaborando aquello que puede ser experimentado ahora, con dos palabras, así, aquí. Sé que esto te hace sentir incómodo, porque si es tan simple, ¿por qué nadie te lo enseñó antes? ¿Por qué pasaste años buscando algo que siempre estuvo disponible? La respuesta te incomodará profundamente, porque la simplicidad no genera dinero. Porque si todos supieran que la iluminación, despertar espiritual, puede ser accedida con dos palabras, ¿quién compraría el próximo libro espiritual? ¿Quién asistiría al próximo taller espiritual? ¿Quién se inscribiría en el próximo retiro? Pero existe una tercera palabra, la más poderosa de todas, la palabra que Eckhart Tolle aprendió de ese maestro espiritual de tradición ancestral y prometió nunca revelar. Rompí esa promesa por ti, porque creo que tienes derecho a saber. La tercera palabra es vacío. Pero no vacío como ausencia, vacío como potencial infinito, vacío como el espacio que contiene todas las posibilidades. Esta palabra es peligrosa, porque cuando la pronuncias correctamente, cuando realmente sientes lo que significa, disuelves temporalmente el ego, completamente. Por unos segundos, no existes como persona, existes como conciencia pura. Es por eso que los maestros dudan en enseñarla, porque no todos están preparados para esa disolución temporal. Pero déjenme contarles exactamente qué ocurre cuando dominas esta palabra. No estás pensando en la ausencia. Estás sintiendo el espacio entre tus pensamientos, el espacio entre tus respiraciones, el espacio donde existes antes de convertirte en alguien. Los maestros Zen lo sabían. Durante siglos, usaron esta palabra como una puerta de entrada al Satori, al despertar súbito, pero la mantuvieron en secreto porque sabían que la mente occidental interpretaría vacío como algo negativo, como depresión, como ausencia de vida, cuando en realidad es todo lo contrario. Vacío es la plenitud antes de la forma, es el potencial antes de la manifestación. Eres tú antes de convertirte en los roles que representas. Y cuando logras sentir eso, cuando logras por unos segundos experimentar ser ese vacío consciente, algo cambia permanentemente dentro de ti. Nunca más podrás creer completamente en tus propias historias, porque has tenido un pequeño sabor de quién eres antes de las historias. Y ese sabor, ese breve reconocimiento, es más transformador que años de terapia o meditación. Pero si has llegado hasta aquí, si has escuchado todo lo que he dicho hasta ahora, estás listo. Vacío. Pronúnciala internamente y siente como si fueras el espacio donde todo ocurre. Vacío. Como si fueras el silencio entre los pensamientos. Vacío. Como si fueras la pantalla donde toda experiencia se proyecta. ¿Ahora entiendes por qué estas palabras están prohibidas? Porque te dan acceso directo a aquello que los maestros tardan años en explicar. Porque cortan todos los intermediarios. Porque demuestran que siempre has tenido el poder. Hay una verdad aún más perturbadora detrás de esto. La mayoría de los propios maestros espirituales no conocen estas palabras. Sí, lo has oído bien. Han pasado tanto tiempo creando sistemas,
filosofías y metodologías complejas que han olvidado las herramientas simples que realmente funcionan. Es como si hubieran construido castillos elaborados alrededor de 3 pequeñas llaves. Y ahora están tan orgullosos de los castillos que han olvidado para qué sirven las llaves. Eckhart Tolle es una excepción. Él lo sabe, pero lo aprendió a través del sufrimiento extremo. Y tal vez por eso, entiende que no todos están listos para saltar directamente a las llaves. Tal vez realmente crea que necesitas construir tu propio castillo primero. Necesitas pasar por años de preparación. Necesitas merecer el acceso directo. ¿Qué pasa si está equivocado? ¿Y si no necesitas preparación? ¿Y si ya estás listo, pero nadie se ha atrevido a probarlo? Porque aquí está lo que la industria espiritual no quiere que sepas. Nunca han probado qué ocurre cuando enseñas las herramientas poderosas desde el principio. Asumieron que sería peligroso. Asumieron que la gente no podría manejarlo. Asumieron que la preparación es necesaria, pero nadie ha hecho el experimento. Nadie ha cogido un grupo de personas normales y les ha enseñado estas 3 palabras directamente, sin años de preparación previa. Yo hice este experimento, de forma informal, con amigos, con familia, con personas que nunca habían leído un libro espiritual en su vida. ¿Y sabes lo que descubrí? Funcionó igual. A veces funcionó mejor, porque no tenían conceptos espirituales complejos creando resistencia. No tenían expectativas sobre cómo la iluminación debía ser. Simplemente experimentaron las palabras, y las palabras funcionaron, como siempre funcionan, cuando se pronuncian correctamente. Siempre has sido capaz, solo que no conocías las palabras correctas, pero ahora las conoces. Así, aquí, vacío. 3 palabras que pueden cambiar tu vida espiritual para siempre. 3 palabras que los maestros prefieren mantener en secreto. 3 palabras que ahora son tuyas. Úsalas con sabiduría. Úsalas con responsabilidad. Porque una vez que experimentas su poder, una vez que sientes en carne propia cómo funcionan, nunca más serás el mismo. Nunca más dependerás de libros. Nunca más dependerás de maestros. Nunca más dependerás de enseñanzas externas. Porque habrás descubierto el secreto que todos ellos saben, pero que pocos se atreven a enseñar directamente. La iluminación no es un destino, es un reconocimiento. Y ese reconocimiento puede ocurrir ahora, con 3 palabras. Así, aquí, vacío. Pero déjenme decirles algo que ningún maestro les dirá. Estas palabras son solo el comienzo. Abren la puerta, pero todavía necesitas atravesarla. Y al otro lado de esa puerta existe un mundo donde ya no necesitas buscar, donde ya no necesitas preguntar, donde simplemente eres. La pregunta ahora es, ¿tienes el valor de atravesarla? ¿Tienes el valor de abandonar la seguridad de la búsqueda espiritual y entrar en la incertidumbre de la realización? Porque una vez que cruzas esa puerta, una vez que dejas de buscar y comienzas a hacer, no hay manual de instrucciones, no hay próximo libro que leer, no hay próximo nivel que alcanzar. Solo estás tú y el reconocimiento constante de que siempre has sido aquello que estabas buscando. Tal vez es por eso que los maestros mantienen estas palabras en secreto. No para controlarte, sino para protegerte. Porque una vez que descubres que siempre has tenido el poder, una vez que te das cuenta de que nunca has necesitado nada externo, quedas huérfano espiritualmente. Dejas de ser un buscador y te conviertes simplemente en tú, sin historias, sin identidad espiritual, sin nada que perseguir. Es una libertad aterradora. Es una libertad que no todos quieren. Porque es más fácil ser un buscador eterno que aceptar que ya has llegado.
Es más cómodo creer que aún falta algo que reconocer que siempre has estado completo. Ahora tienes las 3 palabras y la elección es tuya. Puedes usarlas para experimentar rápidamente aquello que los libros intentan explicar, o puedes guardarlas como otro conocimiento espiritual en tu colección. La diferencia entre estas dos opciones, la diferencia entre experimentar y solo saber, es la diferencia entre la libertad y la prisión, entre la realización y la búsqueda eterna, entre ser y fingir ser. Así, aquí, vacío. 3 palabras, 3 llaves, 3 posibilidades para reconocer ahora lo que siempre has sido. Pero recuerda lo que dije al principio. Una vez que pronuncias estas palabras correctamente, una vez que experimentas su poder, no hay vuelta atrás. Ya no podrás fingir que no sabes. Te convertirás en responsable de tu propia libertad. Y esa responsabilidad es el precio de la verdadera espiritualidad. El precio de dejar de buscar y comenzar a ser. ¿Estás dispuesto a pagar ese precio? Porque si lo estás, si realmente lo estás, entonces cierra los ojos ahora. Respira profundo y pronuncia las 3 palabras como si fuera la primera vez. Así, acepta completamente este momento. Aquí, ánclate en el único lugar que existe, vacío. Disuélvete en el espacio infinito de la conciencia. Percibe que no estás aprendiendo nada nuevo. Solo estás recordando lo que siempre has sabido, recordando lo que siempre has sido, recordando a casa. Y quizás, solo quizás, las palabras no están realmente prohibidas. Quizás solo estaban esperando a que dejaras de buscar afuera, para poder ser encontradas aquí dentro, donde siempre han estado, donde siempre estarán, esperando por ti. Fíjate, cada vez que dices así, estás diciendo sí a la vida. Cada vez que sientes aquí, estás llegando a casa. Cada vez que experimentas vacío, estás tocando tu verdadera naturaleza. Y quizás los maestros no escondieron estas palabras para controlarte. Quizás las escondieron para protegerte, no de la experiencia, sino de la responsabilidad que viene después. Porque una vez que sabes que puedes acceder a la paz, a la presencia, a la claridad en cualquier momento, una vez que sabes que tienes esas 3 llaves en el bolsillo, ya no puedes usar la excusa de que estás perdido. Ya no puedes culpar a las circunstancias. Ya no puedes esperar a que el mundo cambie para que tú seas feliz. Porque has descubierto que la felicidad, la paz, la presencia, todo eso independe del mundo externo. Y ese descubrimiento, ese simple descubrimiento, es simultáneamente la mayor liberación y la mayor responsabilidad que puedes recibir. Por eso las palabras estaban escondidas, no porque no lo merecieras, sino porque quizás aún no estabas listo para ser completamente libre. Pero ahora tienes las llaves. Úsalas con sabiduría, úsalas con amor. Y recuerda, solo funcionan cuando se pronuncian desde el corazón. No desde la mente, desde el corazón.